Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Día MSC. Para aquellos que ya nos escuchan en Spotify, un saludo, esa red social que ya es tan necesaria para la vida diaria, porque el radio ha quedado en desuso, la televisión está quedando en desuso, incluso la televisión he visto que reporta cosas de las redes sociales, ya ni siquiera de noticias generadas por ellos. Pero en fin, bienvenidos a este nuevo programa de Día MSC. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es mitos sobre la unidad familiar. Nos ha tocado a lo largo de estos 10 años que llevamos trabajando que mucha gente nos pregunta cosas que suenan irrisorias, pero pues son informaciones falsas, simples errores, en donde piensan cosas como que pues, por el simple hecho de casarse ya pueden obtener la nacionalidad mexicana, ¿no? O que tienen permanente, o que no necesitan visa para viajar a México por estar casado con un mexicano, ¿no? Entonces, todo eso vamos a explicarlo el día de hoy a fondo para que, como siempre, el video de Día MSC sirva como información a la gente que desea viajar a México de forma legal. No podemos apoyar, pues, que haya un viaje ilegal, porque trae no solamente cosas negativas para la persona, ¿no? Sino trae peligros muy grandes, en donde pueden ser víctimas de trata de personas, víctimas de personas del crimen organizado. Entonces siempre invitamos en este podcast y en este programa a una migración legal, una migración que sí se puede hacer bien a cualquier país del planeta. Falta pues un poquito de buscar información. Ustedes podrían meterse a todos los videos que tiene DiamSC y encontrar la suficiente información para tener una migración legal y sin problemas y sin peligros. Así que bienvenidos a este podcast. Vamos a platicar hoy con el licenciado José Luis Aguado, que no pudo estar el licenciado Ernesto Rizo con nosotros, se encuentra asoleándose y bronceándose en las playitas de Oaxaca. Le mandamos un saludo desde acá y te saludo, mi estimado José Luis Aguado. ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham, y pues reiterado el saludo para el licenciado Ernesto, maestro, ya hay que decirlo muy abiertamente para el maestro Ernesto Rizo, y de verdad muy feliz de platicar acerca de esto y de esperar que pronto andemos acompañando a la gente por allá en Oaxaca, porque ya se volvió el destino turístico. Estaba viendo por ahí unas estadísticas muy interesantes y fue el estado que más se valorizó en cuanto a municipios en costo de vivienda. Casi quintiplicó su costo de vivienda en tan solo un año, lo cual es una gráfica elemental de que poco a poco estos lugares y que los paraísos de México tienen que ser valorados como tal, que siempre lo he dicho, y es uno de los puntos más importantes sobre hablar sobre migración. Pero como bien lo dice Abraham, hablar sobre las grandes mentiras, porque también hablemos de eso, porque la desinformación no viene precisamente de que a las personas se les ocurra como decir, voy a hacer esto, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre son muy claros con la información que comparten a todas las personas, pero hay grupos de Facebook, chats, N cantidad de información errónea que va creando grandes mitos alrededor de todo esto que es la materia migratoria y termina dando resultados negativos porque hay personas que, como bien dice Abraham, terminan atorados en el aeropuerto, terminan esperando en una frontera o terminan realmente con una migración de carácter irregular que los pone en riesgo de manera pues bien grave, ¿no? Exactamente. La unidad familiar es un tema que el sentido común nos dice que nos daría permiso de vivir en cualquier otro país. Sin embargo, si ponemos un poquito de historia y contexto mundial, incluso hay países en donde, aunque nazcas en el país, no tienes ni siquiera residencia. Por ejemplo, he visto por ahí en la ley, estudiando esto de lo migratorio, casos como el de Dubái, ¿no? Gente que es pakistaní, que se va a trabajar para, por ejemplo, ahora que fueron las Olimpiadas, no, el Mundial, este, fueron a preparar los estadios, pues a generar todo el show que vimos en los medios, porque detrás de eso pues hay cientos y miles de trabajadores creando estadios, ¿no? Que a final de cuentas la migración es económica en ese sentido, pero Dubái tiene tan firmes leyes que
supongamos que uno de los empleados se fue con su esposa o conoció a alguien en Dubái y tuvieron un bebé en Dubái que nació en este país. Sin embargo, no tiene ningún tipo de derecho. Entonces, el sentido común aquí nos juega una trampa porque la unidad familiar en algunos países es un derecho. Sin embargo, no es una ley que nos va a dar pues una naturalización, una nacionalidad o ni siquiera una residencia. Entonces, sobre todo que ahora vamos viendo, por ejemplo, que va a regresar el presidente Trump, va a imponer de nuevo que ya no sea posible, ¿no? Que ni siquiera naciendo ahí puedan obtener la nacionalidad norteamericana. Cosas que hemos visto en el mundo anglosajón también en Inglaterra, también es muy similar. No pueden obtener la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido. Deben de cumplir un camino complicado, pero que se debe de cumplir. Y sobre esos mitos, ¿no? ¿Cuáles son los mitos, licenciado José Luis, que ha escuchado que piensan acerca de la nacionalidad mexicana, de la residencia por la unidad familiar? ¿Qué te parece si los enlistamos, Abraham, para que vayamos platicando de ellos? Yo creo que podríamos ver el primer gran mito de la unidad familiar en México y es que casándote con un mexicano obtienes la nacionalidad mexicana. Ese sería el primer gran mito, ¿no? El segundo mito, que casarte con un mexicano sustituye visa, residencia, nacionalidad y te permite viajar de manera automática a México. Dos, bueno, perdón, tercer mito sería uno muy importante, que el hecho de que tengas una acta de nacimiento de un hijo mexicano te pasa directamente a obtener una residencia y que el instituto no averiguó más acerca de tu tema de nacionalidad. Y siguiente, que lo más importante pues es nada más el acta de matrimonio o el acta de nacimiento para presentarle al Instituto Nacional de Migración. Creo que podemos iniciar con esos cuatro mitos, Abraham, para hablar pues alrededor de estas perspectivas y explicarlos un poquito más a fondo. No sé qué opines. Pues vámonos con el primero de que la nacionalidad se obtiene por medio de casarse con mexicano. Vamos a hablar, como siempre lo hemos dicho, este programa es apegado 100% a la norma. Nosotros no podemos inventar cosas. Y Abraham hablaba de algo muy interesante, y esto es muy importante para todas las personas. Cuando todo mundo lee en la Constitución que dice que la persona que lleve 2 años de matrimonio con mexicano tiene derecho a la naturalización, hay que entender que la naturalización no es hacerse mexicano, como muchas personas lo entienden. A ver, hay que entender que la estructura de la norma, como siempre lo hemos hablado, tiene como cositas ahí en el aire. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el hecho de casarme con un mexicano no me da la nacionalidad de manera automática? Porque la nacionalidad tiene un fin y eso es algo bien importante de entender. Todas las cosas tienen un fin y tienen una razón de ser. La naturalización es el procedimiento que me permite a mí obtener la nacionalidad mexicana y ahí es donde está el detallito. La naturalización se encarga de evaluar aspectos en el extranjero que le permitan al Estado mexicano saber y entender que la persona está interesada, uno, en permanecer en México el resto de su vida. O sea, eso hay que entenderlo, es un razonamiento que parecerá no lógico, pero que tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, tener el pasaporte mexicano y que al mismo tiempo quiera vivir en México y esa es la razón por la que te piden no permanecer más de 5 años fuera del país. O sea, porque si estás tú buscando tener la nacionalidad mexicana para poder vivir en México, pues vas a estar viviendo aquí. Ese es por ejemplo, uno de los detalles importantes. Otro, estar inmerso en la cultura mexicana. Y eso es muy importante, por eso nos van a hacer un examen de cultura mexicana y sobre todo un examen que tiene que ver con el idioma. Al ser México un país que reconoce su idioma origen como español, la idea es que si tú estás inmiscuido en la cultura mexicana, quieres vivir en el país, para eso se crea el trámite de naturalización. Y una parte bien importante, no debemos de dejarlo de lado, el hecho de que hayas tenido una excelente conducta en México.
Al día de hoy hay muchos elementos que no se evalúan en la naturalización, no quiero darles ideas a nadie, pero seamos francos, o sea, la naturalización todavía hace preguntas respecto a bienes inmuebles, hace respecto preguntas al trabajo, hace respecto preguntas a los impuestos. Hoy en día se cierne nada más al llenado de un formulario por la poca cantidad a lo mejor de naturalizados o por la poca verificación. Y ahí es donde está el punto. No me puede dar la nacionalidad de estar casado con un mexicano de manera inmediata porque no estoy cumpliendo con esta gran suma de requisitos que es tener la intención de permanecer toda mi vida en México y aparte estar inmenso en la cultura y aparte adoptar toda lo que es la cuestión del idioma. Entonces, es un mito literal, es imposible hacerlo, o sea, el hecho de casarme e incluso casarme fuera de México y después decir, ven, dame mi nacionalidad mexicana, no es tan sencillo. Requiere de un procedimiento ante el Instituto Nacional de Migración, ya sea una visa por unidad familiar o un cambio de condición que me permite estar como residente temporal 2 años y después de esa residencia temporal obtener una residencia permanente, o sea, seguir estando en este estatus de extranjero y es hasta que yo logro pasar estos elementos cuando ya puedo optar por empezar un procedimiento para que me puedan valorar para ver si puedo ser mexicano. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a que si estoy casado con mexicano o mexicana, puedo viajar a México sin visa, puedo quedarme en México sin residencia, prácticamente te volviste mexicano. ¿Eso por qué sería un mito y cómo se aterriza, licenciado? A ver, y eso entendámoslo muy sencillo porque, pues, hay que entender una cosa. Los mexicanos, y se los digo abiertamente, yo hace 10 años, no, ¿cuánto ya llevamos, Abraham, trabajando en esto? ¿12? ¿10? ¿11? Ya 11. perdí el número, 11 años trabajando esto. Y créanme, se los podemos decir tanto el licenciado Abraham como su servidor. Hace 11 años, antes de comenzar con toda esta práctica, inmiscuirnos de manera profunda en el tema de extranjería, créanme que todos los mexicanos tenemos un nivel de ignorancia sumamente alto en lo que respecta al tema de extranjeros. Para el mexicano promedio, creemos que es muy sencillo que un extranjero viaje a México. Entonces, Porque somos chidos, licenciado. exactamente, incluso hay Sí, frases como por que ahí. es que sí hay un tema muy interesante, o sea, al extranjero se le da la bienvenida, se le dice en qué puedo servirle, joven, ¿no? Entonces, cuando sucede esto de que un mexicano o mexicana se casa con un extranjero, piensa que es como un turista, ¿no? Que es bienvenido y con los brazos abiertos. Exactamente, y como bien lo está explicando Abraham, entonces tenemos como esta cultura en el ideario mexicano que venir a México es fácil, cuando realmente, bueno, hoy en día ya se está comenzando a popularizar, creo que eso fue después de hace 2 sexenios, cuando la migración empezó a ser un problema de fondo, un problema de intercambio, un problema a nivel económico, cultural, social, político, a nivel internacional, que empezó a sonar y porque la información empezó a darse, y en eso hay que darle mucho pre a DMSC porque empezó a compartir la información de manera regular y sencilla de entender. Y ahí es donde está el problema. A ver, que yo me case con un mexicano no significa que el Instituto Nacional de Migración me haya evaluado correctamente, ¿ok? ¿Y por qué se evalúa correctamente? Porque la migración es un ejercicio de control, es una obligación por parte del Estado mexicano. Y si ustedes han visto las instituciones a nivel internacional, hay una discusión muy fuerte entre tema de derechos humanos y Control migratorio. tema de control migratorio. Y hay que entender que no están desfasados unos de otros. No todos los migrantes entran en la mismo costalito a nivel derecho. Tanto es así que les voy a comentar una cosa. Por ejemplo, el migrante no regular, el migrante que tiene que ver con todos estos viajes, que tiene una caravana, que viene con ciertas circunstancias de necesidad que siempre se van a poder entender, tiene una ley especial en México. Total y absolutamente especial, con un trato especial, con una institución especial que nada tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración tiene una obligación clara. Tiene que evaluar que el extranjero que está viniendo a México y que dice que quiere vivir aquí,
tiene que probar que lo que dice es verdad. Ahora, yo creo que ya después de, como les decimos, 11 años, una cosa es promover la migración, otra cosa es promover la migración regular, como nosotros siempre hemos dicho que se tiene que hacer. Migración tiene la obligación de revisar si un matrimonio es verdadero. Si ustedes vieran la cantidad de personas que hacen un matrimonio que no es de a de veras, que no está bien porque constituye incluso condiciones de delito y ponen en riesgo al propio extranjero. Migración tiene la obligación de revisarlo y por eso no da residencias permanentes inmediatamente, ni tampoco da visas inmediatamente, ni tampoco da la nacionalidad inmediatamente porque tiene que evaluar que ese matrimonio sea real. Ahora, el problema es entender, y como mucha gente dice, es que el derecho nace del acta de matrimonio. No. ¿Por qué? Porque también tenemos en México algo que se llama causa última. Esa causa última la tiene que analizar el agente migratorio. ¿Qué es lo que pasa? Yo me caso, pero casarse tiene un vínculo familiar, tiene un fin. El matrimonio tiene como fin crear un núcleo familiar de constante apoyo psíquico, emocional, laboral, económico, para establecer una familia, que es la célula inicial de un estado, promover incluso la procreación y todo este tipo de elementos. Ese es el fin del matrimonio. Por eso es una institución que incluso tiene solemnidad a nivel derecho. ¿Qué es lo que tiene que revisar el agente migratorio? Que esa solemnidad y que ese vínculo existan. Entonces, si ese vínculo no existe, no hay manera de decir, ah, pues sí, tenemos muchas personas y es importante entenderlo. Sí, vivimos en el siglo XXI, está bien, pero hay que entender que si tú dices, oye, me casé con una persona, ¿cuándo la conociste? Hace una semana que viajé al país que quieras, porque no vamos a encasillar países, al país que quieras y digas, me casé una semana porque me dio la gana y cuando entrevistan a la otra persona y le dicen, oye, y esto es importante porque es lo que pasa en la visa, oye, ¿y dónde hace cuánto tiempo la conoces? No, en este viaje que vino y nos casamos. No, pues suena muy drástico. Sí existe el derecho, pero por eso migración tiene las facultades de evaluar la información que le aportamos. O sea, esa facultad se la da el Estado ¿para qué? No es que no quieran que venga el migrante, eso no es problema. El problema es que el migrante está utilizando un medio erróneo para poder venir a México. O sea, si el migrante viene a trabajar, están los medios de trabajo. Si el migrante viene a buscar refugio, están los medios de refugio, pero no puedes utilizar un medio erróneo. Y ahí es donde está el secreto. Esa es la razón por la que migración, a pesar de que te hayas casado con un mexicano, sea donde sea, te va a pedir una visa para poder viajar o te va a pedir un documento para poder hacerlo. Y aparte, que cumplas con la obligación de inscribir tu matrimonio en México, porque si te casaste en el extranjero, no es de, ah, ya dejo mi obligación en el extranjero, me acabo de casar. No, tienes la obligación de casarte, traer tu acta y decirle, Estado mexicano, allá me casé, quiero aquí tener obligaciones jurídicas de ese matrimonio. Entonces, por eso este gran mito trae muchas consecuencias. Es muy sencillo, hay excepciones como en todos lados. México tiene acuerdo con países a los que les dice, a ti no te pido visa. Ese si se casa puede viajar como turista, claro, porque está dentro de las excepciones, pero toda persona que necesita visa necesita hacer un trámite aun y cuando se haya casado con un mexicano. Correcto. Vamos con el siguiente mito, Lick. ¿Cuál sería el otro mito? No, pues vamos a hablar el tema yo creo que vamos a reducir el tercero y el cuarto en el mito más importante. El de migración solo revisa que el acta está en el sistema. El de no se preocupe, Lick, es que el acta sí está en el sistema. Volvamos a lo mismo. Como ustedes saben, a lo largo de estos 11 años, y ya voy a presumir 11 años, 11 años, 11 años, porque pues ha sido mucho trabajo y muchas personas por ayudar. ¿Cómo cuántas llevaremos, licenciado Abraham? Ya asesoradas. Pues en promedio asesoramos al mes a 2,000. Pues yo creo que sí, son 40, no, como 25,000 anuales, ¿no? Pues yo creo como si unos 250,000 personas. Wow. Bueno, para esos 200,000 personas y para el 1.5 millones de vistas que llevamos en este canal,
que me siento muy orgulloso de decirles que no tenemos un canal con una proyección de 1,000,000,000 de seguidores, pero sí con la proyección de poderlos ayudar. Deben de entender una cosa, migración se debe de tomar en serio y con los años subsecuentes y las condiciones actuales que estamos viviendo, hoy más que nunca es importante información correcta, información legal, información ad hoc, información conforme a derecho. ¿Por qué? Me pasa mucho que cuando las personas me llaman me dicen, Lick, es que alguien me dijo que hay un procedimiento nuevo donde tú adoptas a una persona, pero esa persona que adoptaste pues ya no está, entonces como que no hay problema porque no está. O Lick, alguien me ofreció así que el licenciado tenía una secretaria y que me casaba con ella para arreglar mis papeles, que nada más necesito el acta y su identificación. Y yo nada más les voy a comentar, licenciado, ¿usted ha visto procedimientos penales en materia migratoria? Porque de repente el esposo dice, a mí nadie me pidió mi firma, a mí nadie me pidió mi credencial. O Sí, sea, sí, sí pasa, sí ha pasado. Porque al es un final, delito, es un fraude, es utilizar la ley de forma fraudulenta. como les digo, lo más importante es el fin de por qué estoy haciendo el procedimiento y en eso lo tienen que tener claro. O sea, si ustedes tienen un vínculo familiar, todo vínculo familiar es comprobado y es comprobable. Si yo le preguntara hoy a quien gustara, ¿no? Al licenciado José Luis, al licenciado Ernesto, ¿usted está casado? Sí. ¿Y con quién vive? Pues con mi esposa. Es normal, no es que la ley sea conservadora o no está aperturada a nuevas formas de matrimonio ni nada, sino que el hecho de que exista el vínculo matrimonial, o yo pregunto, muy buenas tardes, viene a hacer a usted su trámite, ¿dónde está su hijo? No, pues es que ya no vive conmigo. O que, por ejemplo, les pedimos, nos pasa mucho, les pedimos documentación así como de, oiga, ¿y me podría traer la cartilla de vacunación de su hijo? Y que te digan así como de, oiga, ¿qué cree este? Es que estoy peleado con la mamá y ya no me habla. Y pasan 3 semanas y aparecen con la carta de vacunación de la bebé y nos dice migración, a ver, viniste hace 3 semanas, me trajiste el trámite y me estás trayendo una carta de vacunación 3 semanas después. Migración no se acordará de todos, pero de los casos raros sí se acuerda. Eso se los digo hoy, mañana y siempre. Los unicornios dorados siempre los checa migración. Entonces tengan la seguridad de que si tú llegas y eres de una nacionalidad como por ahí oriental y lo demás, y de repente dices, uy, tengo un hijo, o de repente aparece una persona de Asia y llega y dice, no, es que yo nací en México, pero me fui a China a los 3 años, yo nací aquí y mi mamá se llama María Guadalupe Hernández y mi papá Shin Chushua y nací en Michoacán. Créanme profundamente que aunque sea legal, el condición última del procedimiento no lo es. Y tarde o temprano migración, créanme que es como en las investigaciones estas que vemos en la serie, juntan uno, juntan otro y tienen que hacer su trabajo, porque migración ese es su trabajo, verificar, ver la autenticidad y sobre todo poner en un margen de derecho parejo a todos los extranjeros, porque no puede haber unos con más y unos con menos. Sí, no, de hecho, estamos grabando este video cerca de la fecha en la que desalojaron, por ejemplo, Plaza Izazaga, ¿no? Hay un tema ahí con la nacionalidad china, que son muy emprendedores, traen productos, se mueven, venden, compran, fabrican. Son gente muy especial, ¿no? Referente a su capacidad de producción y de generar dinero. Sin embargo, les está fallando la parte de respetar la ley de México y pues ahí es por donde los están agarrando, ¿no? Porque, como tú dices, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades de control, no está para ayudar, ¿no? Entonces, tampoco las autoridades mexicanas están para ayudar. Si a los mexicanos no nos ayudan, Hacienda nos está mandando correos cada mes para que paguemos nuestros impuestos, la Secretaría de Economía nos pone requisitos que tenemos que cumplir para tener una marca, cosas así. Pues entonces, cuando llega una nacionalidad que no comprende el Estado de Derecho mexicano,
pues se va a enfrentar a este tipo de cosas que suenan ridículas, pero están pasando, ¿no? Han pasado muy seguido y hoy en día mucha gente de esta nacionalidad tiene alertas migratorias porque se creyeron la idea de que México era 100% corrupto y no lo es, no lo es. Hay partes, yo creo que en la municipal, ¿no? En los municipios, en los estados, pero difícilmente en lo federal. Eso nosotros podemos dar constancia que nunca hemos dado un peso a nivel federal en el Instituto Nacional de Migración porque hacen su trabajo y si tú respetas la ley, pues no tienen por qué pedirte, ni tampoco tú tienes por qué ofrecer si llevas las cosas bien, ¿no? Entonces esto de la unidad familiar es parte de ese mito, ¿no? Que compraron hijos o se casaron con mexicanas y reclaman. Y hemos visto abogados ahí de estos que les llamamos albondigueros, ¿no? Que van y reclaman a los de Pentanilla airadamente. Es que si es legal, tú tienes la obligación de respetar. Híjole, pues que nada más lean el artículo 43, ¿no, Lick? Justito, justito las capacidades y las facultades de verificación y irse porque suena muy tonto, pero todo el mundo me dice, es que mis derechos humanos y mis derechos constitucionales, Lick, nomás para anotación para todas las personas que andan haciendo las cosas erróneas por ahí, la frase sencilla es esta, el 11 constitucional dicta estrictamente que en todo lo relativo a extranjeros, permanencia, detención, habrá una ley específica que refiera todo lo que es relativo a los extranjeros, lo cual significa que este reglamento está impuesto precisamente a nivel constitucional y en todo momento se contrapone precisamente con el artículo primero constitucional, el cual dice de manera textual que todas las personas tendrán los mismos derechos y garantías contenidos en esta constitución, excepto en los casos en los que la misma los menciona. Entonces, ahí está donde está la contradicción, que esperemos que nunca llegue ningún juzgado de distrito aquí, porque el día que lleguen van a tener con qué negar todos los benditos procesos que muchas veces están mal estructurados, pero pues vaya, o sea, lo único que les diría, recuerden, hay que hacer una migración regular, apegada a la ley, conforme a derecho, y les va a dar toda la calma del mundo. Y entender que las situaciones en materia migratoria se construyen, no se tienen. Entonces muchas veces hay que tomarse el tiempo, tener una relación sana, responsable, establecer el común acuerdo. Por ejemplo, en los matrimonios, que sí se haga el matrimonio, que viajen, que se conozcan, que pasen esa cantidad de tiempo y sobre todo que hagan actividades de pareja, actividades de matrimonio. Sin, el matrimonio no es de papel, es algo que físicamente se puede comprobar. Muy bien, pues les agradecemos haber llegado hasta este punto del video. Para los que aguantaron lo técnico que luego es, pues tiene que ser así, ¿no? Hay que dar la información completa, hay que dar la información verdadera y lo más apegado a derecho que se pueda. Recuerden darle like aquí nuestra querida Vico, que le mandamos un saludo, que siempre está detrás de cámaras. Va a poner las redes sociales, ¿no? En algún lugar de aquí a mi alrededor. Denle like, denle seguir a nuestro canal, denle like a nuestros medios de redes sociales, denle seguir, van a aprender muchas cosas. Y si aprendieron hoy, por favor, regálenos una manita arriba. Si es que hay universitarios por ahí que se quedaron seguramente para aprender esto, regálenos una manita arriba o denle compartir. Y aquellos migrantes que les sirvió, pues tienen la obligación de dar una manita arriba y para que otras personas puedan seguir recibiendo este contenido. Licenciado, ¿quiere usted despedir el podcast? Frase, grito de guerra, recuerdan algo muy importante, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego. Espérame. Sí, bueno.